posgraduados tienen de alguna manera la encomienda de que sus alumnos participen activamente con los productores. CONACYT está, lo que antes era CONACYT, ¿verdad? Nos está pidiendo que ellos hagan retribución social. Karina es estudiante de la maestría del posgrado de botánica, y entonces en esta oportunidad yo le he pedido, ¿verdad?, que nos dé esta charla, que espero que sea para todos ustedes muy interesante. Adelante, Karina, tienes 1 hora y vamos a dar media hora para preguntas. Gracias. Gracias a todos. Bueno, voy a apagar mi cámara para que eso no interrumpa la señal. Y pues bueno, en este momento voy a compartir la presentación que ya estaba. Solo pidiéndoles de favor si me puede alguien confirmar si ya la observan en la pantalla completa. Aún no se ve. No, no se ve nada. Ah, permítanme. Que le tengo que volver a dar. Listo. Sí. Ya se ve. Bien. Bueno, pues me presento. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Karina Belmont. Yo soy ingeniera agrónoma y, como decía la doctora, pues el día de hoy tenemos la intención de dar a conocer un poco más acerca de la producción de cáñamo en México, tratando de manera muy puntual de utilizar un lenguaje que pueda ser entendible para todos, y comenzando por decirles que todas las dudas, todas las cuestiones que les surja una pregunta, que quieran hacer un comentario, con mucho gusto al final de la charla vamos a dar paso para que ustedes las puedan manifestar. De momento, me gustaría que pues también sepan que es un tema que realmente muchas personas desconocen, pero que también hay muchas otras personas que ya conocen bien, que están capacitados incluso en la producción de la planta, y pues trataremos de hacerlo más digerible que se pueda. Entonces, la especie de cannabis sativa pues se ha diversificado por todo el mundo, y producto de eso es que tenemos una gran diversidad de plantas, una gran diversidad de genéticas, y esta imagen es muy clara cuando hablamos de eso, porque si podemos observar esta imagen que estoy señalando, las hojas son unas hojas que están bastante gruesas, muy anchas. Incluso hay unas hojas de estas que llegan a, pues, medir más que la cabeza de una persona. Por otro lado, hay otras variedades de hojas muy delgadas, muy finas, que tienden a tener, pues, flores en el centro de su tallo, o en la punta, o a veces también entre las ramas. También conocemos algunas otras variedades que son muy altas, que pueden llegar a medir hasta 4 o 5 metros de altura, y pues todo tiene que ver con el manejo que le da cada productor. Entonces, en México, la especie cannabis, con sus variedades, con sus variantes, que son pues cannabis sativa sativa, cannabis índica, y que tienen diferentes usos que vamos a ver más adelante, pues tiene que ver también con el desarrollo genético de estas plantas. Por ejemplo, estas plantas chaparritas que regularmente se producen aquí en México como en maceta, tienen la función de producir medicina. ¿Por qué? Porque si tú tienes unas plantas que están chaparritas, que no están tan altas como estas, es posible que tú hagas una revisión de plagas, enfermedades que pueden estar aquí, pero si tú tienes unas plantas muy altas como estas, va a ser complicado que tú puedas revisarlas. Entonces necesitarías personal, tal vez escaleras, hacerlo planta por planta. Imagínense en los cultivos que son de 1 hectárea o de media hectárea.
Y aquí vamos a ver que es una especie que se puede manejar en pequeñas cantidades, es decir, en huertos de traspatio, plantas, 8 plantas, 5 plantas que tú puedas tener atrás de tu casa, o en grandes extensiones, ¿no? En el caso del cáñamo, es una subespecie que se maneja en grandes extensiones porque se explota para diferentes tipos de usos, y también lo vamos a ver más adelante. Entonces, entendiendo esto, que no toda la cannabis sativa, índica y ruderalis tienen las mismas genéticas, bien dentro de una misma planta como lo es el cáñamo, también se pueden dar estas diferencias. Yo he visto cáñamos en campo que son chaparritos, que tienen el tallo muy grueso, pero que también tienen sus inflorescencias. Y es de ahí de donde se hacen algunos destilados. Y en estas inflorescencias que nosotros conocemos, pues hay algunos compuestos que han sido muy estudiados últimamente, como es el THC de 50 años para acá y el CBD, que se han estado estudiando, pero pues aquí es importante mencionar que la planta en su totalidad y con todos los compuestos que tiene, estos compuestos tienen propiedades, tanto el THC como el CBD en sus formas ácidas o en sus formas descarboxiladas tienen estos compuestos que pueden ser relajantes, eufóricos, analgésicos. Y si vemos, comparten algunas de estas propiedades entre ellos. Por ejemplo, la parte analgésica, tanto la tiene el compuesto THC como el CBD, y también la tienen en sus formas ácidas. Y pues bueno, esta cuestión de la regulación que hay en nuestro país, pues no es únicamente en México, sino que tiene una historia tanto de desarrollo económico, de desarrollo industrial, como de aceptación cultural y de aceptación medicinal, como una planta que se utiliza sobre todo por sus usos medicinales. Más allá de otras cuestiones, la regulación se ha basado en eso, en saber qué propiedades tiene la planta, cómo puede beneficiar a los seres humanos, y muchos científicos se han enfocado en conocer los alcances de esta planta como medicina para poder tratar una serie de enfermedades que hasta ahora no tienen muchas de ellas un tratamiento como tal. O sea, hay países donde la regulación ha avanzado muy rápido, donde ya incluso desde 1970 se abrieron coffee shops donde la gente puede, digamos, tener encuentros y tener uso recreativo de la planta, hasta países como Estados Unidos, donde en el 2003, muy recientemente, digamos, en términos históricos para la planta, pues se ha regulado ya en muchos estados el uso de cannabis medicinal. Entonces, pues debido a esto, se hizo como un efecto dominó a partir de que en el 2013 Uruguay pues legalizó la planta, y entonces a partir de ahí, pues gracias al apoyo político que también hubo en su momento, pues hubo un efecto dominó donde muchos países empezaron a entrar con la regulación, y entre ellos, pues nuestro país vecino, que es Estados Unidos, en donde a partir del 2014, pues la FDA y varias instituciones ya señalan una diferencia entre los cáñamos y las marihuanas según su contenido de THC. Y se da el caso médico de una persona en Colorado, en Washington, que necesitaba que le vendieran flores. Entonces su mamá hace un amparo porque Charlotte, que es esta niña que tiene muchas convulsiones, requiere el uso de esta planta para poder estar bien. Y entonces ahí pues inicia un camino donde pues las Naciones Unidas incluso aperturan su visión de la planta, y en el 2018, al hacer una revisión sobre la actividad médica biológica que la planta puede tener, la ONU decide sacar a la planta de la especie de cannabis, cáñamo y derivados de la lista de drogas. Entonces, esta cuestión es algo que no ha quedado claro en muchos aspectos, pero que sí ya se reconocen sus usos médicos y rigurosamente
como benéfica para la salud. Entonces, a partir de eso, también aquí en México se hace una cronología de avance en la regulación a partir de una niña que se llamaba Grace Elizalde, donde también pues la familia empieza a hacer una lucha jurídica para importar medicamento que está basado en cannabis y pues bueno, este amparo se gana. Después Grupo Smart, que también hace una sociedad mexicana, pues bueno, esto ya va enfocado en otros usos, pero finalmente, gracias a todas estas regulaciones, es que hoy en día pues existen posibilidades económicas para que nosotros tengamos un acercamiento a la producción legal de esta planta, que es una planta que además de tener muchas bondades medicinales, puede ser una gran oportunidad económica a nivel nacional por las condiciones que tiene nuestro país de clima, de suelo, de mano de obra, en donde fácilmente nosotros podríamos ser productores y exportar eso a todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay países donde el consumo es muy, muy grande. Por algo, Canadá, que es un país que no tiene las condiciones tan favorables como las tiene México, pues está en la industria del cáñamo y del cannabis en todas sus regulaciones y explotando ese mercado que finalmente aquí en México pues ya se empezó a aperturar a partir de esta Ley General de Salud en materia de control, en donde ya se habla de la posibilidad de tener medicamentos de patente, donde ya se habla de la posibilidad de que médicos tradicionales con certificación puedan dar recetas o médicos que están preparados para esto puedan expedir recetas. Y también algo muy favorable en mi caso, que es que a partir de esta ley también se abren las puertas para la investigación médica en humanos. Entonces, en este caso, las investigaciones como las que yo estoy desarrollando, pues son, digamos, los primeros escalones y las primeras pautas para que muchos científicos y muchas personas dentro de la investigación también se interesen por empezar a hacer estudios que beneficien sobre todo pues a la salud de las personas y de los animales. Y pues bueno, a partir de eso también nos dan la posibilidad de tener formulaciones y medicamentos. Entonces no vamos a entrar mucho a detalle, solamente pongo aquí un fragmento de algunas de las fracciones de esta ley, en donde ustedes pueden ver que efectivamente ya hay un camino regulatorio y sabemos que, bueno, tener una empresa farmacéutica puede llegar a ser algo muy complicado, pero también decir que hay distintos tipos de derivados. Dentro de la ley se consideran destilados y aislados. Entonces, estos destilados que pueden tender a ser más naturales, con metodologías más naturales, hacen posible también el uso de medicamentos homeopáticos, de extractos a bases de aceite crudo, pero que sí tienen que pasar por estándares de calidad. Estándares de calidad, si tú quieres producir un aceite que pase por COFEPRIS, tienes que cumplir con los estándares de calidad, con los análisis de cromatografía, donde se confirme la cantidad de compuestos que hay ahí y donde se pueda hacer a través de pues la comparación con materiales de referencia, efectivamente confirmar que ese compuesto está en la planta y en qué cantidad se encuentra para que sea de forma segura para los consumidores de eso. Y ahorita todo lo que está como suplementos, como productos que podemos sacar de hierbas, de extractos vegetales, incluso alimentos tradicionales, todo esto sí se puede hacer siempre y cuando cumpla con lo establecido, por ejemplo, en el caso de los suplementos, del artículo 215 de la fracción 5 de la Ley General de Salud. Entonces, si nosotros somos personas que hoy en día estamos interesados en la industria de cannabis, de cáñamo, para producir medicinas, suplementos, cosméticos, ya existe este camino que pocos conocen porque todavía tenemos esa idea de que está súper prohibido y de que de verdad es un tema que no tiene avance, siendo que bajo la mesa se han manejado todo este tipo de artículos para personas que ya tienen empresas ahorita, que ya vienen ya con sus, digamos, licencias para meter
semillas, productos importados, muchas cosas, pero que también, digamos, en algún momento tenía que pasar eso para que también se abrieran los caminos a la producción o a los productores mexicanos. Entonces, dentro de estas leyes ya permiten también tópicos, hay algunas especificaciones que tienes que cumplir a la hora de tener la administración de estos productos. Por ejemplo, si tú te quieres dedicar a producir pomadas de marihuana o de marihuanol, bueno, pues seguramente tendrás que utilizar cáñamo o tendrás que hacer previos análisis para saber qué cantidad, aunque no es la vía por la cual se pueden activar los efectos psicoactivos de la planta, ¿verdad? Pero aún así hay que leer bien si nosotros estamos interesados en producir algún tratamiento, algún tópico, algún spray, algún ungüento, de qué es lo que nos puntualiza la ley para cumplir con esos estándares y utilizar estos instrumentos legales a nuestro favor, ¿no? Si ya existen estos permisos judiciales que se ordenan, quiere decir que entonces ya no está prohibido, simplemente no está regulado, pero ante COFEPRIS se puede llevar un trámite de juicio de amparo en donde al no haber una contestación como tal, al no haber una regulación como tal, pues estas mismas autoridades entran en una condición que es anticonstitucional. Entonces, como no se pueden agraviar estos derechos que tenemos por efecto de ser humanos, de tener derecho a la salud, de tener derecho al autocultivo, cualquier persona que haga uso de estas herramientas legales, pues obviamente va a tener ciertos privilegios. Por eso es que hoy en día yo sí comento con los productores, con la gente que está interesada en ir más allá, en hacer una empresa, en hacer una cooperativa, en hacer una asociación civil que tenga que ver con cannabis, con cáñamo, es acérquense a las cuestiones legales, porque a partir de ahí, si tú tienes un permiso, con otras 8 personas, si se asocian y forman una sociedad o un club canábico o una asociación civil, tienen ya entonces una forma jurídica para ser productores a mayor escala. Y esa es la forma en la que ahorita están trabajando algunas empresas canadienses y estadounidenses, comprando cooperativas de producción, metiendo estas cuestiones de productos naturales. Entonces, esas son rutas que finalmente, pues, se tienen, ¿no? Como un objetivo de producción. Entonces, sí hay que saber muy bien qué es lo que a nosotros nos interesa. Queremos producir cáñamo para hacer flores, queremos hacer cáñamo psicoactivo o cannabis psicoactivo. Hay que tener muy claro, porque también ese es un mercado y aunque no queramos verlo, está dejando ganancias millonarias en todas partes del mundo. Entonces, tú bien podrías tener un invernadero de 2,000 metros cuadrados y hoy en día hay empresas que te están ofreciendo hasta 1,200,000 pesos por ese espacio de cultivo con 1,500 plantas y cada planta tal vez de 25 a 28, perdón, de 250 a 300 gramos de producción de inflorescencias. ¿Para qué? Porque ellos se las llevan y las meten en unas máquinas especiales y entonces extraen el aceite esencial. Y entonces, en esos laboratorios donde ya hay equipos más especializados, pueden hacer la separación y el aislamiento de estos compuestos. Y entonces ellos incluso lo mandan muchos a otras empresas y es toda una cadena de producción donde paso a paso pues existe participación de todos. Entonces, pues decimos que hay que tener un objetivo y en este caso el cáñamo industrial es el cáñamo donde hay más posibilidades de incursionar en la industria en México. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no está tan regularizado o tan penalizado como la cannabis psicoactiva. Entonces, lo de hoy es el cáñamo industrial en todos los sentidos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una imagen donde incluso es favorable, recomendable y viene dentro de la regulación que si tú estableces un cultivo de cáñamo en campo, ese cultivo debe de tener estos avisos como los que están viendo aquí,
porque la gente puede confundirlo con marihuana y obviamente llevarse las plantas, otra cuestión con la que luchan luego los productores a cielo abierto, pero esto es parte de la regulación, que se avise, este es un cultivo experimental de cáñamo o industrial de cáñamo, variedad tal, y que se ponga ahí la certificación de la semilla. Porque si llegara a haber alguna visita de una autoridad, que de hecho sería lo más normal si tú estableces un cultivo que ya esté legalizado, que haya visitas de autoridades donde vean que el manejo es adecuado, que tú no estás utilizando la planta para otras cuestiones y que efectivamente es cáñamo lo que tú estás sembrando. Entonces, pues así son los cultivos, a cielo abierto, se da un aviso, se pone para que si alguna autoridad llega y quiere revisar, pues bueno, aquí está lo que se está haciendo en esta parcela. Y entonces tenemos que, pues bueno, también aquí, en este caso, el manejo del cultivo de cáñamo a cielo abierto es muy parecido al maíz, al sorgo, al trigo, a la avena, a la caña. Y finalmente, pues también decir que lo más importante y para lo que se está utilizando ahorita al 100%, pues es las semillas porque son comestibles, son de alto valor nutricional, se ha reportado una gran cantidad de omegas 3, 6 y 9 y también cuando la utilizamos como proteína es muy buena. Hay algunos que la pasan así como si fueran las semillas pepitas, las pepitas que comemos en un comal, y las muelen y así la consumen completa, ¿no? Una vez que ya fue tostada, esa semilla, ese aquenio, pasa por una tostadora y ya se puede consumir y es una fibra, una fuente de fibra muy favorable, tanto para nosotros como para dársela a los animales. Entonces, pues bueno, ¿de qué va a depender que tengamos un cultivo bueno, que haya que sea favorable, que yo obtenga lo que quiero? En primera instancia, saber qué es lo que quiero obtener, para qué lo quiero obtener, y después de eso, conocer que cada una de las variedades va a tener requerimientos diferentes de sol, de oscuridad, y también que algunas de ellas en sus partes más sensibles, como es esta imagen de abajo, cuando la planta entra en una floración, en la prefloración, y hay desarrollo de las partes florales, también debemos de saber qué es lo que necesita la planta en ese momento. Por eso, bueno, los productores deberían estar capacitándose también en este momento para una industria que puede dejar ganancias millonarias, que puede dejar mucha salud en su familia, en la familia de todas las personas en general, pero que es importante saber que es una planta muy delicada y que en cada una de sus etapas va a tener requerimientos. Si tú vas a sembrar una planta para uso farmacéutico, para extracción de aceites esenciales, no va a ser lo mismo que una planta a cielo abierto. La densidad de cultivo va a ser mucho menor porque aquí a ti te interesa tener pocas plantas, pero que tengan un cuidado muy específico. Quizá la maceta sea más grande, quizá sea mucho más grande que el espacio que pueden tener aquí en un suelo, porque el suelo también tiene cierta capacidad, ¿no? Entonces las raíces de la especie suelen tener o sea, exploran hasta 50, 60 centímetros, pero si tú les das un manejo, digamos, artificial en maceta, tú puedes tener el doble o el triple de eso, y es ahí donde con pocas plantas tú puedes tener plantas monstruosas que tengan hasta 3, 4 metros de diámetro y que se les vayan haciendo podas y que se conviertan incluso hasta en plantas madre. Entonces, todo esto va a depender pues de muchos factores. Y bueno, aquí decir que al final pues el producto puede ser la flor, pero también pueden ser otras cosas. Puede ser el tallo, puede ser el polen, puede ser también incluso simplemente que la planta le provea a los polinizadores alimento cuando hay escasez de flores, aunque esta planta no es generadora de néctar. El polen también puede servir a las abejas y a algunos polinizadores cuando hay escasez de alimento. Y entonces también podemos decir que
como tiene una gran cantidad de funciones, el cultivo y de subproductos, pues el manejo va a ser también distinto. No va a ser lo mismo cómo manejamos en campo la producción de fibra o cómo manejamos la producción de semillas o incluso hojas para la alimentación, porque quiero que sepan que también las hojas de cannabis se pueden comercializar para comer ensaladas y para hacer batidos y para hacer licuados verdes. Entonces, aparte de eso, son utilizadas en muchos países de Europa, Holanda, para alimentación de ganado por su alto contenido de fibra. Entonces, como pueden ver, pues no se va a sembrar la misma cantidad de semillas si yo la quiero para fibra, porque ahí seguramente puedo usar método de boleo y puedo usar el doble que aquí donde voy a sembrar. Yo quiero semillas. Entonces, si yo quiero que la máquina pueda pasar a cosechar para cortar la planta desde abajo y se cosecha muy parecido a los cereales. Entonces, si yo quiero pasar y cortar y recuperar la semilla, obviamente tengo que tener un espacio, pasillos limpios donde puedan pasar las máquinas o donde puedan pasar los trabajadores, en caso de los pequeños productores, que se ayudan luego con animales o con colaboradores. Pues bueno, los jornaleros tendrán que pasar por este espacio. No es lo mismo que aquí, donde simplemente pasa la máquina y corta y se tira en campo y se deja secar y bueno, después va a pasar otra máquina que recoja y triture todo eso. Y es diferente. Y en la cuestión medicinal, de la producción medicinal, pues aquí como se pueden llegar a tener, digamos, plantas mucho más grandes, por lo que les decía, de poder manejarlo en maceta, o incluso cuando se maneja el cultivo en suelo, sí se pueden hacer también espacios de cultivo más grande, donde aportemos ahí mismo composta, lombricomposta, estiércoles, gallinaza, incluso microorganismos benéficos como micorrizas, para hacer un suelo artificial. Hay invernaderos en otras partes del mundo donde usan estas técnicas agroecológicas y tienen plantas monstruosas, como les decía, donde todo el tiempo están cortando, incluso haciendo clones, haciendo muchos manejos con las genéticas, y pues países como Colombia, Uruguay ya están avanzados en esa parte. Entonces, pues digamos que el cannabis o cáñamo psicoactivo y el cáñamo medicinal pueden llegar a ser muy parecidos. Si nosotros vemos, no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Podemos ver uno que es psicoactivo, pero si hacemos un acercamiento a un cáñamo medicinal, son muy parecidos. Entonces, pues bueno, aquí la idea es saber que realmente a la planta se le puede identificar mucho más cuando está todavía en la etapa de cultivo, porque si tú vas a investigar una inflorescencia que ya está en esta etapa y no la estás viendo en campo, tú no puedes saber si es realmente un cáñamo, porque hay cáñamos que no siempre ramifican de la misma manera, que si se les hicieron podas también pueden llegar a tener ramificaciones bifurcadas, es decir, cuando se abren los tallos y se convierten en dos, o sea, muchas cuestiones de esas también se dan entre el cáñamo y las variedades cannabis psicoactiva. Por eso, pues, es mejor hacer la identificación cuando todavía tienen las hojas, cuando todavía podemos ver otras características, porque la hoja puede ser muy parecida. Y pues miren, aquí también aclarando que los manejos también se van a diferenciar entre si tú quieres hacer un cáñamo medicinal o un cáñamo psicoactivo, porque déjenme decirles que también los cáñamos, las variedades psicoactivas se utilizan como medicina. Por ejemplo, se hacen vaporizadores con destilados para las personas que ya están en etapas terminales de cáncer, donde el dolor es muy fuerte, y lo que muchos podrían ver como la producción de droga o de alguna otra sustancia, también puede ser medicina en otros lugares y comercializarse como medicina. Por eso es que en Estados Unidos, cuando la persona ya va prescrita con una receta de un médico, ya tiene esa indicación, y entonces si es lo que necesita por depresión, por cualquier otra cosa, dolor crónico, ya lleva una, digamos,
una guía de un médico que previamente le dijo que necesita eso. Entonces, para saber si una planta puede ser medicinal, no nada más tiene que ver la genética, también tiene que ver las condiciones que se le da al cultivo. Por ejemplo, aquí podemos ver estas variedades de porte bajo, que son chaparritas, que están muy juntas, pero a través de estas redes que usan los productores, pues se separan para que la luz, que es lo que finalmente aquí se quiere obtener, la entrada de la mayor cantidad de luz que se pueda para generar estas resinas que después se extraen y que convertimos en medicinas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se quiere? Pues que las plantas no se tapen unas a otras. Por eso las ramas se van separando y se van haciendo a un lado para que la luz entre directamente donde está la inflorescencia. Y si se dan cuenta, pues sí hay una separación entre las plantas. Aquí posiblemente se alcanza a notar en donde están los palos, pues son los pasillos por donde pasan los productores. Y pues bueno, también estos mismos invernaderos se les han implementado algunas capas de plástico negro para cuando ya no es necesaria tanta luz y ahora queremos que la planta entre en un estado de creer que ya va a morir y saque todo su potencial químico y entonces ese potencial se concentra en las inflorescencias y se corta. Y todo esto, este manejo que hacen los productores con la intención de suplir lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Que es la llegada del otoño, cuando la planta ya pasó sus 7, 8, 9 meses, 11 meses los cáñamo, y empieza a decir, oye, como que el sol ya no es el mismo, ¿no? Ustedes saben que va cambiando la cantidad de sol al final de año, y la planta misma, con esta inteligencia que tiene de muchos años de evolución y todo eso, sabe que ya va a llegar la hora de su final porque es una planta anual, es una planta que no va a durar más allá, a menos que se haga un trabajo de planta madre, que era lo que les decía, estar podando y forzando a la planta de manera artificial, incluso mediante fitohormonas, pues hacer cosas que están fuera de su ciclo natural. Pero en este caso, vemos los cultivos a cielo abierto, donde no es tan uniforme como la imagen pasada, donde aquí todo se ve parejito, casi todo se ve del mismo tamaño y todo va bien, mientras que acá pues hay unas partes donde pues las plantas están más chaparritas, seguramente hay deficiencias de suelo en esta parte o incluso contaminación, si en algún momento se llegó a tirar aquí algún agroquímico, algún veneno, algo, pues mata el suelo y obviamente en ese lugar pues no va a crecer bien. Pero también importante mencionar que estos cultivos a cielo abierto pueden llegar a tener la misma calidad que los extractos anteriores. Y entonces, pues hay algunas comunidades en Oaxaca donde ya hay cultivares de fibra con doble propósito, que es obtener fibra y obtener semilla también. Aquí vemos a un compañero que pues ha estado también trabajando con esas comunidades y podemos observar estas plantas que se cortaron. Pueden ver que ambas son cáñamos y ambas son cáñamos industrial. Sin embargo, el cáñamo que es más chaparrito que está aquí, la intención de este cáñamo es obtener semilla. Por eso tenemos aquí en la parte central pues ya la inflorescencia desarrollada en un solo tallo y el polen que a su vez están tirando estos cáñamos que son más largos es lo que hace que estas plantas pues estén produciendo semilla. Por otro lado, dentro de ese mismo cultivo, estas plantas están conviviendo en el mismo espacio. Por otro lado, pues esta planta que es más larga, que no tiene tanto la finalidad de producir flores, miren, por eso se ven como medio raquíticas aquí en la punta, lo que quiere obtener este cultivo es fibra, por eso queremos tallo, esto es lo que nos interesa, pero a su vez este cultivo es doble propósito, vamos a obtener tallo y vamos a obtener semilla y yo le pondría un triple que es también la producción de hojas. Y entonces, pues bueno, cáñamo industrial exitosamente pues es extensivo porque no requiere un manejo
tan intensivo, tan cuidadoso, porque es resistente a plagas, enfermedades, y finalmente, si llega algún hongo, algún hongo, sobre todo, en la etapa no afecta a la semilla, porque la semilla tiene una testa, un tegumento bastante duro. En Estados Unidos, pues la tendencia es producir, digamos, cultivos a gran escala, pero que que tengan más que nada o que alcancen más que nada el 8% de CBD, porque esto es lo que se está utilizando como las variedades que pueden llegar a ser muy medicinales, ¿no? Entonces se buscan genéticas que alcancen este tipo de requerimientos, pero a su vez también están haciendo cruzas con otros cáñamos para poder potencializar la producción de cannabinoides de interés, en este caso, pues el CBD, pero en otros países del mundo también el interés pues es la producción de THC. Entonces las tendencias internacionales van a ir cambiando, va a ir pasando, pues digamos, como en todo cultivo, que empieza a desarrollarse, pues primero ver qué tan sostenible puede ser el desarrollo de estos cultivos, que haya una industria, que ya haya un mercado para los productores mexicanos en donde se le pueda dar un aprovechamiento a la biomasa. Y también existe una tendencia internacional a reconocer las propiedades curativas para la tierra, para el clima, para la atmósfera que tiene esta planta, porque realmente hay estudios donde confirman que pues puede limpiar la atmósfera, ya que una hectárea puede tener el doble o el triple de absorción de CO2 relativamente comparado con un bosque, y sobre todo con el tiempo en el que esta planta se desarrolla. No comparemos un bosque que a lo mejor un árbol para poder alcanzar su desarrollo tienen que pasar 10, 15 años para decir que es un árbol que ya tiene, digamos, una huella a nivel ecológico, y en este caso con la captura de carbono y todo lo que hacen las plantas, pero el cáñamo lo hace en 11 meses. O sea, en 11 meses tú puedes capturar carbono con el cáñamo y en 11 meses vuelves a producir cáñamo y así. Entonces es un cultivo altamente sostenible y muy sustentable, porque la biomasa, digamos, se puede incluso incorporar después al suelo y se utiliza como cultivo de cobertera o como cultivo de cubierta, donde también los animales pueden pastorear, pueden comer, pueden consumir. Y pues la semilla que cae al suelo en temporada donde se deja descansar el suelo, vuelve a surgir, vuelve a emerger el cultivo, y realmente también puede llegar a evitar la erosión del suelo porque lo cubre. Esa semilla que va a estar ahí, que el cáñamo prácticamente, muchos dicen con que llueva se da, pues también tiene esta nobleza de que de alguna manera al incorporarse, pues va a estar dando nutrientes como el nitrógeno, que es un nutriente que utiliza mucho la planta en la etapa de crecimiento, en la etapa vegetativa. Y bueno, pues también quiero decirles que se ha documentado la resistencia de este cultivo a condiciones adversas de clima. Pero sin embargo, cada vez que una semilla llega a un lugar, no vamos a decir que por eso ya es seguro que si yo traje una semilla de Europa, de Holanda, donde, pues es que son climas, ¿qué tiene que ver una semilla de un lugar así como Canadá a que te la traigas a Guerrero? Entonces, este manejo de cáñamo industrial va a estar sometido a qué tanto realmente se pueden adaptar estas genéticas, porque tú puedes traer semilla que ya esté certificada, que ya tenga incluso documentada su estabilidad, su trazabilidad, todo lo que pueda tener una semilla para ser una semilla certificada. Sin embargo, al traerla a condiciones totalmente distintas, seguramente va a tener pues distinto tipo de toneladas. El productor no va a decir, es que a mí me prometieron que iba a sacar 2 toneladas por hectárea. A lo mejor eso cambia,
No podemos decir que es un hecho hasta que no empecemos a cultivar esas variedades aquí en México y de verdad darles un seguimiento de cuánto es lo que podemos tener de biomasa, de semilla, cuánto podemos tener de inflorescencias, con la realidad que implica los climas de México. Entonces, las posibilidades incluso de los productores mexicanos. Entonces, hay que decir también que existen muchas formas de cosechar, desde la cosecha manual, donde la gente pasa y corta con machete, donde se utilizan máquinas y ya después se corta o se agrupa la planta para dejarla en secado a rayo del sol, o incluso saber que en muchos lugares pues el cáñamo lo han procesado a mano, haciendo fibras y haciendo uso, pero lo de hoy pues es evidentemente tener máquinas que faciliten a los productores, pues, la separación de estas fibras, ¿no? Entonces hay un manejo post cosecha en donde, pues, vamos dando, digamos, la transformación desde que cortamos, cómo lo dejamos en campo, si lo vamos a recoger, dependiendo de qué tipo de fibra queremos o dependiendo del propósito para lo que lo estemos haciendo. Como les decía, en estas comunidades de Oaxaca, pues estamos aprovechando todo. Estamos aprovechando las hojas, aquí tenemos un área de secado de inflorescencias para que después entren a la destiladora, que es una destiladora semi-industrial, en donde pues recuperamos el aceite esencial y posteriormente pues se puede utilizar para producir, digamos, medicinas. Y por otro lado, las semillas, que también se utilizan como alimento para pollos. Y pues es una gran cadena de producción, ¿no? Esta imagen ilustra todo lo que puede llevarse a cabo dentro de la producción de cáñamo, todos los pasos desde la cadena primaria, secundaria y terciaria que se pueden llevar a, digamos, para el manejo industrial. Y entonces, una vez que ya sabemos cuándo se cosecha, cuándo se siembra, podemos tener de manera más certera datos sobre lo que vamos a recibir al final de nuestro trabajo. Y pues, por ejemplo, para recibir semilla, tú puedes trabajar de 100 a 150 días más o menos para que empiecen a caer las primeras semillas. Entonces, estos datos nos abren un poco el panorama sobre qué tan complejo podría ser un cultivo de cáñamo y pues también hay datos donde pues el 70% sobre todo maduran más rápido cuando están en campo y pues pueden resistir estas semillas hasta un 20% de humedad. Recuerden que también hay que medir a veces la humedad relativa con estos dispositivos que nos facilitan saber más o menos, por lo menos lo más acercado que la semilla puede aguantar, así como el maíz, así como otras semillas que se reservan para la alimentación. Entonces ahora que hablamos de la semilla, quiero comentarles que hay un pasaje histórico que cuenta que Siddhartha Gautama, el Buda, cuando fue a alcanzar la iluminación, estuvo en un árbol meditando y él no se alimentó durante mucho tiempo para poder llegar al nirvana, pero solamente consumía una semilla de cáñamo todos los días. Y con eso él pudo estar en ese estado de salud y a la vez pues de meditación, y es como algo que se conoce en la historia. Y también la fibra, que es parte de la historia, porque pues desde la antigüedad, desde la época colonial, cuando llegaron acá a México los españoles y todo eso, pues aquí se cultivaba bastante el cáñamo con la intención de fabricar fibras para la obtención de cultivar cáñamo para la obtención de fibras y para hacer velas para los barcos, para hacer mantas, incluso para hacer medicina, porque lo usaban bastante los esclavos y mucha gente que traía semillas las sembraban como medicina, para fumarla, para conectarse con sus espíritus, porque esta era una planta que ya se utilizaba en otras partes del mundo para conexiones espirituales. Y bueno, la fibra se utilizaba y hasta hoy en día las mejores fibras que existen pues
son de cáñamo y mucha ropa también estaba elaborada de cáñamo. Sin embargo, pues este cultivo se fue desplazando para utilizar el algodón, que hoy en día pues es un cultivo muy poco sustentable porque se utiliza mucha contaminación, se tiene que usar muchos agroquímicos para tener algodón de calidad, y aparte, pues el algodón silvestre acá en México pues ya está siendo desplazado también. Entonces, si tú quieres como país producir ropa y fibras, pues obviamente el cáñamo es un cultivo mucho más sustentable y que, como mencionábamos, puede tener estos dobles propósitos: obtener por un lado la fibra para papel, para alimento para ganado, y también por otro lado, pues bueno, a tener otros subproductos. Pero sí es importante conocer los umbrales de cosecha, saber cuándo se va a cosechar lo que yo estoy sembrando, en qué momento mi planta ya está lista para corte. Y todo eso, obviamente, cuando tú eliges la semilla, hay que poner especial atención en las características que el productor o el obtentor de esa semilla te está ofreciendo. Eso es muy importante. Entonces, el manejo del cáñamo industrial, la semilla también requiere ciertas condiciones. No podemos tener la semilla nada más así, y algunos productores se las han ingeniado para pues tratar de controlar la humedad relativa, aunque sí es el 50%, es bastante, pero sí puede llegar a perderse la viabilidad si esta humedad se rebasa, ¿no? Porque se pudre el embrión que hay dentro y que va a dar lugar al desarrollo de la planta. Entonces, si tú ya no tienes el embrión vivo, no te sirve de nada tener un costal de semillas que están ya todas huecas, vacías, aunque por fuera se puedan ver bien. Esa es otra cuestión de las semillas, ¿no? De cáñamo, cómo se utiliza. Y pues ya que hablábamos de la productividad, aquí podemos tener datos sobre, pues de que más o menos puedes obtener para la fibra de 7 a 15 toneladas por hectárea de material crudo. Y de ese material crudo, pues del 15 al 22 es utilizable para la fibra. Lo demás tú ya lo puedes usar para alimentar ganado u otras cosas. De semilla, pues de 600 kilogramos por hectárea hasta 1,500 también kilogramos por hectárea. ¿En cuánto tiempo puedes obtener esto? De 120 a 180 días. Ahora, dato importante: revisen en los supermercados como Soriana, Chedraui, Walmart, todo eso. Ya hay semilla de hemp, está en inglés el nombre, semilla de hemp, y la venden y está cara, está como en 400 pesos, tal vez los 200 gramos o 100 gramos. Y vean las posibilidades que puede haber para los productores si empiezan a incursionar en la producción de semillas, por ejemplo. Hablando aparte de que debemos conocer las propiedades bondadosas que tiene esta semilla y decir, oye, pues si ya hay estudios que nos dicen que tiene tanto de fibra y carbohidratos y grasas buenas y omegas y todo eso, ¿por qué no comerla? ¿Por qué no tenerla en casa como un alimento habitual? A lo mejor yo no voy a ser productor de semilla, pero puedo tener un amparo donde pueda tener 8 plantas en mi casa para producir semilla con toda la intención de tener mi propia semilla, mi alimento. Y eso es muy bueno y es muy viable para los huertos de traspatio, para espacios pequeños, para pequeños productores o para personas que simplemente queremos aprovechar la planta sin volvernos productores. Entonces decíamos que cuando utilizamos estas semillas doble propósito, tenemos más posibilidades de obtener tanto fibras como semilla, alimento, hojas, y todo va a depender de lo que queramos hacer. Sí importa la genética, importa mucho, hay que saber. Por eso es que hoy en día es importante que también los productores mexicanos se metan en la regulación. ¿Qué necesito yo para ser un productor de semilla? Porque no hay productores mexicanos. Si tú compras semilla, la tienes que comprar de algún gringo, alguna persona que esté ya metida en la industria, que tenga certificaciones, alguna empresa que haya logrado obtener la certificación y meterla al país de forma legal, para todo hacerlo legal. Y eso es algo muy importante que también deben de saber. Si tú quieres, es que en mi pueblo históricamente tenemos una variedad que se quiere, bueno, pero inicia por hacer una bitácora de cultivo, germinar esas semillas,
al final de tu producción hacer cromatografías para que tú puedas analizar y tener bases científicas y que con eso tú acudas en 2 o 3 años a COFEPRIS y demuestre la trazabilidad, la estabilidad y todo lo que un obtentor de semilla debe de demostrar para que su semilla sea certificada y sea reconocida. Y entonces dar pasos acertados es muy bueno porque la industria apenas se está aperturando. Entonces, saber que pues hay muchas técnicas para germinar o pregerminar y todo esto, pero que también va a depender del tipo de semilla que usemos, ya que estas sí pueden dejar de ser viables y hay que pensar en lo que cuestan estas semillas. Yo no sé cuánto cuesta una arpilla más o menos, yo creo que puede costar entre 20,000, 30,000 pesos, de 20 kilos, no sé, es algo que mi mente me da por lo que he conocido de precios, y también sé que hay semillas que se venden hasta por unidades, hasta 3 euros, 4 euros cada semilla, pero que aún así estas semillas también pierden su viabilidad y son afectadas por el tiempo y por el mal manejo. Entonces, ahí podemos tener pérdidas como productores. Todo esto yo lo doy a fondo en el taller de cultivo, que pues bueno, no estoy haciendo promoción, pero ojalá que en algún momento también se puedan interesar. Y entonces aquí pues vemos que pues hay una gran diversidad de semillas, donde en algunas las líneas se pueden ver muy marcadas, otras son blancuzcas, unas tienen incluso líneas atigradas, ¿no? Pero esto tiene que ver con la madurez. Si son como con líneas, con manchitas, seguramente es una semilla que alcanzó el grado máximo de su madurez y que seguramente tiene muy pocas posibilidades de tener fallas mecánicas, por lo tanto, pocas pérdidas a la hora de hablar de dinero cuando producimos. Y miren, estos son los ciclos más o menos pues del tiempo que se lleva un cultivo de cannabis, desde la etapa de plántula, vegetativo, floración, y podemos ver aquí claramente cómo efectivamente, o sea, pues la planta es una planta muy bonita, el desarrollo es muy particular, desde que es una planta pequeñita ya se puede diferenciar, ¿no? Por la morfología de sus hojas y pues bueno, tienen un patrón donde van cambiando, primero están opuestas y después ya se van cambiando como en forma de espiral y así te das cuenta cuando la planta entra en diferentes etapas de crecimiento. Pero es muy importante la observación para que si tú no aprendes a ver estas etapas pequeñas de la planta y saber qué nutrientes va necesitando en esa etapa en particular, no podrás llegar a tener una buena producción. Eso es muy importante. Y pues bueno, diferentes formas de cosechar, diferentes propósitos. Como les decía, miren aquí pues ya se está moliendo, mientras que aquí pues van a mano, la cortan, tienen más cuidado porque seguramente estas plantas las están sembrando para la industria farmacéutica, para hacer destilados, y también tiene que ver las formas de cosechar. Yo, si voy a cosechar plantas para la industria farmacéutica, evidentemente no podría dejarlas tiradas así en campo porque pues esta flor se contaminaría. Entonces, hasta la forma en la que se acomodan, cómo se tienen que poner sobre tendederos, sobre el secado, es importante a la hora de ser productores. La poscosecha es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Voy a manicurar, voy a cortar las hojas o las voy a conservar? En el caso del secado, pues sí se requiere alcanzar un 30 a un 60% de humedad relativa. ¿Para qué? Para que la transformación de lo que queremos nosotros obtener de ese cultivo sea la adecuada. Cuando nosotros dejamos a campo, a cielo abierto, un cultivo de fibra de cáñamo, queremos que se seque, queremos que se pueda llegar a esa fibra de líber, que es lo que nosotros queremos para obtener estas cuerdas. Y pues bueno, también hay ropa que hoy en día está regresando mucho también el calzado de cáñamo, los pantalones, y poco a poco ustedes van a ir viendo cómo la industria a devolver y sobre todo también la ecoconstrucción, porque el cáñamo, aunque ya está incorporado, molido y todo aquí, sigue absorbiendo CO2,
sigue siendo aislante de calor y sigue teniendo esa cualidad de poder ser una planta remediadora del medio ambiente. Y también ya se están sacando bioplásticos, muchos insumos para la alimentación, cosméticos. Miren, así se ven las semillas que venden. Las descarapelan y los venden así como corazones de hemp y son bastante ricos. Nutren mucho nuestro cerebro, ayudan a evitar enfermedades como el Parkinson. Y también el aceite que se obtiene de estas semillas se puede utilizar como lubricante. Ya hay muchos productos para muebles, para pulir suelos, biocombustibles, partes de automóviles. Muchas de los automóviles del futuro, los tableros estarán hechos de cáñamo. Así que créanme que esta producción que se va a abrir en México va a tener un mercado, porque el cáñamo de México va a ser de muy buena calidad. Y pues también mencionar que en pequeña escala, en las granjas, lo podemos utilizar como paja para la protección de nuestras aves, como alimento para que ellos coman la semilla, coman también hoja bien picadita. Y pues miren, se aprovecha prácticamente toda la planta. Les decía, hasta los apicultores han encontrado pues que si tienen algunas plantas de ahí, cuando la abejita está en época de frío, salen y están pecoreando y están colectando también el polen. Los animales son muy inteligentes, ellos saben muy bien qué es lo que se comen y ellos no van a comer algo que les haga daño y devoran las plantas de cáñamo porque son deliciosas para ellos. Aparte de que al ser una fuente muy importante de fibra, reducen las emisiones de metano y de gases de efecto invernadero que de manera natural pues expulsa el animal como sus gases, ¿no? Entonces, bueno, aquí también mencionar que una vez que el animal es alimentado con este cáñamo, la carne también puede adquirir estas propiedades de tener mejores cualidades y esto se ha comprobado a través de estudios. Y bien, pues una serie de alimentos donde se transforma, el CBD, miren, ya hasta se puede poner en agua embotellada, no se diga en cerveza, que galletas, alimentos, chocolates, no nada más en los medicamentos, pero tener en cuenta que todo esto, todo medicamento, toda transformación parte de un destilado. Y esta es la base por lo cual nosotros nos tenemos que preocupar a la hora de producir el cáñamo, que se produzca bien con las formas adecuadas. Y otros usos que ya son más recientes del aceite esencial, pues se ha utilizado para combatir algunas plagas, algunos hongos, bacterias. Parte del trabajo que yo estoy haciendo también es utilizar el aceite esencial de cáñamo o de variedades de cannabis con algunas bacterias y algunos hongos que afectan a los cultivos de interés alimenticio, como es el maíz, el frijol, algunos cereales. Y créanme que en las pruebas preliminares se ha tenido resultados positivos acerca de la actividad antibacteriana y antifúngica que tiene el aceite de cáñamo. Eso no es mentira. Por algo se está utilizando, porque en otras partes del mundo ya está muy desarrollado esto. De hecho, me atrevería a decir que vamos demasiado atrasados. Y pues como les decía, para cumplir con estos estándares de calidad, pues se tienen que hacer estos análisis para nosotros poder llegar a decir, quiero patentar un producto, quiero hacer un producto de calidad. Bueno, habría que pasar de la producción artesanal a este tipo de análisis para confirmar la concentración o la calidad de nuestros productos, de nuestros destilados. Y pues aquí muy claramente, ¿no? O sea, las formas artesanales, las formas, digamos, con máquinas, con prensas, van a tener diferentes productos, algunos métodos, digamos, de extracción ya más de laboratorio, pero finalmente la planta es una planta medicinal, no se puede negar esta propiedad, estas propiedades que tiene,
y creo que como productores deberíamos estar teniendo el ojo puesto en ese tipo de cultivos, que son muy interesantes. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Esa es una información que yo tenía muchas ganas de compartir con todos ustedes. Y pues ahora abro paso